Muy buenas tardes, jóvenes. Escúchenme, lo que les voy a enviar es un video de una pequeña retroalimentación de lo que es geometría analítica. Como decía en el mensaje, es a grandes rasgos, ¿ya? A grandes rasgos. ¿Por qué? Porque como es un contenido que ya hemos avanzado el año pasado, entonces ustedes ya tienen los apuntes necesarios y solamente les queda de pasar un poco. Lo que van a hacer ahora solamente es una retroalimentación sin ejemplos, ya solamente de lo que se trata y lo que se hace en este contenido. Y bueno, ejemplos voy a mandar en videos cortos, yo creo, de cada fórmula, un ejemplo de cómo se trabaja, ¿ya? Pero ejemplos simples para no ahondar mucho y no profundizar mucho porque el año pasado ya lo hemos hecho, ¿está bien? Bueno, para empezar, el contenido es geometría analítica, ¿está bien? Geometría analítica es una retroalimentación. Bueno, para empezar, hay que tener un conocimiento de la definición, ¿cierto? Dice que la geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas y lleva asociada al álgebra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a hacer un estudio de las figuras geométricas, de algunas figuras geométricas, pero basados en lo que es en el sistema de coordenadas, que es este, ¿cierto? En el sistema de coordenadas, y también dice que está asociada a lo que es el álgebra. O sea que vamos a trabajar la parte, ¿a qué se refiere de álgebra? De ecuaciones específicamente, ¿ya? O sea, vamos a interpretar de forma una figura geométrica de forma algebraica. ¿Está bien? Algo así. Ahora, este contenido solamente tiene dos tipos de ejercicios, dice. El primer tipo de ejercicio dice, dada la ecuación, hallar su lugar geométrico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a dar la ecuación de una figura geométrica y nosotros con todos los conocimientos de geometría analítica tenemos que dibujar o hallar los suficientes datos para poder dibujar ese de figura geométrica. A eso se refiere el primer ejercicio. El segundo dice, dado el lugar geométrico, hallar la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Dice que nos van a dar el gráfico, o sea, el dibujo o algunas características del dibujo para poder dibujarlo y gracias a ello tenemos que encontrar con nuestros conocimientos la ecuación que le pertenece a ese dibujo, ¿ya? Esa figura geométrica. Ahora, seguiremos pasando. Para poder trabajar bien en todo lo que es geometría analítica, tenemos que tener conocimiento pleno, dominio de lo que son el sistema, de lo que es, perdón, el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Ese es el tema de coordenadas, ¿cierto? Es la intersección, vean, es la intersección de dos ejes, pero es una intersección perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que su corte forma un ángulo de 90 grados. El eje horizontal se llama de las X o también llamadas de las abscisas. El eje vertical se llama de las Y o también denominadas de las ordenadas. ¿Está bien? Este punto del centro donde se intersectan los dos ejes es el origen. ¿Está bien? Por este lado es el origen de todo. A partir de ese centro, hacia la derecha son los positivos para X, hacia la izquierda los negativos para X. Hacia arriba los positivos para Y, hacia abajo los negativos para Y. ¿Está bien? Eso yo creo que ya deben tener conocimiento pleno. Ahora, este sistema de coordenadas está compuesto de infinidad de pares ordenados. Tal vez la mayoría no lo conoce como par ordenado, lo conoce como punto. Un par ordenado también es un punto, ¿cierto? O sea, todo esto está lleno de puntos, quiero decir. ¿Está bien? Ustedes saben muy bien que pueden encontrar cualquier punto que yo quiera. Por ejemplo, ¿pero qué dice? Daremos una definición de lo que es un par ordenado. Un par ordenado son coordenadas, ¿entienden? Coordenada X, coordenada Y, que siempre tienen este orden, por eso se llama par ordenado. Siempre la X va primero y la Y después. Y esta es su forma de escribir, paréntesis, X, Y, paréntesis. Si por ejemplo yo coloco sin paréntesis, esto ya no es un punto. Si me olvido de la coma, ya no es un punto. ¿Me entienden? Entonces, esta es la forma de escribir un punto o par ordenado, donde el primero se llama primer componente y siempre es la X, el segundo es el segundo componente y siempre es la Y. Ahora, miren, aquí hay un pequeño ejemplito de varios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, que yo puedo encontrar tranquilamente en ese sistema. ¿Está bien? Ahora, algo que me olvidaba. Este sistema, como es la intersección de dos ejes, divide al plano en cuatro partes. En cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Está bien?
Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Eso es lo que sucede con el sistema de coordenadas. Ahora vamos a hallar estos puntitos. Como sabemos que siempre la x es primero y la y es después, en este punto el 2 es x, ese es y. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, y así sucesivamente. Siempre va a ser así, nunca va a cambiar el orden. A ver, 2,3. 2 para x, o sea, parto siempre del centro hacia el 2 en x, pero positivo, ¿cierto? Entonces voy hasta el 2. Me quedo ahí. Ahora, 3 para y, positivo. ¿Dónde están las y para positivas? Arriba. Entonces camino hacia arriba. Y cuando se intersectan con la línea del 3 en y, ese es el punto 2,3. ¿Está bien? No es necesario que ustedes hagan esas líneas segmentadas porque en sus cuadernos tienen líneas, ¿cierto? Y directamente ustedes siguen la línea nada más y se fijan dónde se intersecta. El otro punto, menos 3,1. Menos 3 es x. Me voy hasta menos 3 y menos 1 para y. Menos 1 está abajo, más o menos aquí. Ese es el punto menos 3, menos 1. ¿Está bien? Siguiente punto, menos 1,2. Menos 1 para x. Menos 1 está aquí. 2 para y. Positivo, hasta aquí sube, porque aquí está el 2y. Es el menos 1,2. ¿Está bien? Después otro. 3, menos 2. 3, menos 2. 3 positivo para x aquí. Menos 2 para y. Y eso es hacia abajo, o sea, por aquí más o menos. Y es el punto 3, menos 2. Siguiente. 0,2. 0 para x, porque en lugar de la x está 0. Entonces no se mueve de aquí. Y 2 para y. Entonces, ¿dónde está 2? Está aquí arriba. Sube por el mismo eje. Este es 0,2. ¿Está bien? El penúltimo. Menos 3,0. Menos 3 para x. Estamos aquí. Vamos hasta menos 3 para x. Y 0 para y. O sea que no va ni arriba ni abajo. O sea, se queda ahí. Este es el punto menos 3,0. Y por último el 0,0. Como estoy siempre parto de aquí. 0 para x. No voy ni derecha ni tampoco izquierda. Sigo aquí. Ahora para y, 0 también, o sea, no voy ni arriba ni abajo, o sea que es este punto. Este es el 0,0 o también llamado origen. Bien, es un recordatorio de cómo se maneja el sistema de coordenadas. Seguimos. Ahora, en geometría analítica lo que vamos a analizar, hemos dicho figuras geométricas, pero no cualquier figura geométrica, no son por si acaso triangulitos, cuadraditos, rectángulos, que son figuras regulares, eso ya lo han hecho desde primaria. Hemos hecho el análisis de qué? De figuras que son esenciales en geometría analítica. Son la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Son 5 figuras, ¿está bien? Ahora, como esto es una retroalimentación, es un resumen simplemente, espero que lo capten, ¿ya? Viendo sus apuntes, obviamente. La recta, la primera figura, está dada por esta ecuación. Esa es la ecuación general de una recta, ¿está bien? Es una ecuación de qué tipo? De primer grado. Todas las ecuaciones de primer grado siempre tienen como gráfico una recta, ¿está bien? Después vienen las secciones cónicas. ¿Por qué se llama secciones cónicas? Porque se obtiene a través de la intersección de un cono y un plano. ¿Está bien? Ahorita sería un poco difícil hacer ese gráfico, pero por ejemplo, con este es el plano y este es el cono. Lo he cortado al cono con el plano y miren aquí qué figurita he obtenido. Es una elipse por el corte, por el tipo de corte. Cada una, para obtener circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, se corta de diferente manera al cono con el plano. ¿Está bien? Pero eso ya es secundario en este momento. Lo averiguan si tienen la posibilidad. ¿Ya? Bueno, entonces esas 4 figuras se obtienen de la intersección de un plano con un cono, haciendo diferentes cortes. Ahora, por eso se llaman secciones cónicas las 4. La primera sección cónica es la circunferencia y esta es su fórmula general. X cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y esta es su figura, ¿cierto? Ahora tengo que darme cuenta o diferenciar diferenciar entre un círculo y una circunferencia. Un círculo es lo mismo, pero tomando en cuenta toda su área, ¿cierto? Pero esto estamos hablando de la circunferencia, por lo cual no es su área, simplemente es el perímetro. ¿Está bien? Toda esta línea que se ve, esa es la circunferencia. ¿Ya? Seguimos, la segunda figura es la parábola. La parábola tiene 2 ecuaciones generales. X cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y la otra es y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y su figura es esta, ¿cierto? Si va a estar en este sentido, en otro sentido, eso es secundario, pero este tipo de figura tiene. ¿Está bien?
Luego tiene la tercera figura sección cónica, es la elipse. Y su fórmula es esta, fórmula general. Ax al cuadrado más bx al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Y su forma es esta, tipo un huevo se puede decir, ¿ya? La hipérbola, como última sección cónica y última figura de geometría analítica, es su fórmula general, ax cuadrado menos bx cuadrado. Perdón, aquí hay un pequeño error. Esto es y cuadrado, ya por si acaso. En la elipse es ax cuadrado más by cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Está bien? De la hipérbola, ax cuadrado menos by cuadrado más dx más y más f igual a 0 es su fórmula general y esta es su figura. ¿Está bien? Es como si fuera este huevo partido, ¿se dan cuenta? Algo así, se puede interpretar de esa manera, pero no es así obviamente. Bueno, estas son la parte introductoria. En geometría analítica todo es fórmulas, jóvenes, todo está en base a fórmulas, ¿está bien? ¿En qué se basa nuestro conocimiento, nuestra habilidad? En saber utilizar esas fórmulas, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas y poder encontrar los datos suficientes para poder utilizarlas, obviamente, porque toda fórmula, ¿qué es? Solamente es una recopilación de datos que una vez que los emplace y despejando la incógnita, pues encuentro el valor que necesito, ¿cierto? Y también sabemos que toda fórmula es una ecuación, ¿verdad? Por eso también hemos dicho que es iba asociada al álgebra. Como estamos hablando de álgebra, específicamente de ecuaciones, ¿ya? Entonces, la primera fórmula. Estas fórmulas ustedes la pueden bajar de internet, algunos deben tener en su libro, de cualquier libro de sexto los tiene, tal vez algunas no, pero igual tienen todos los libros de sextos donde digan geometría analítica, hay estas fórmulas, ¿está bien? Ahora, es un listado de las fórmulas. Primero, las primeras fórmulas que se conocen en geometría analítica es la distancia entre puntos. Reitero, no estoy diciendo ejemplos, solamente es una teorización de todo, ¿ya? Después voy a mandar pequeños ejemplos de cada fórmula, cómo se aplica. Ahora aquí, distancia entre puntos. Esta es la fórmula. Distancia es igual a raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 todo al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 todo al cuadrado. Si se dan cuenta, ¿cuándo utilizo esta fórmula? Cuando tengo dos puntos, cualesquiera, obviamente en mi sistema, ¿no? Ahorita no estoy dibujando el sistema, pero mi sistema es eso. Y yo quiero saber cuál es la distancia entre esos dos puntos. ¿Está bien? Y con esta fórmula puedo encontrarlo. Aquí, punto de división. ¿A qué se refiere el punto de división? Se refiere a que yo puedo tranquilamente con estas dos fórmulas, porque el punto de división tiene dos fórmulas, uno para x y otro para y. ¿Qué quiere decir con estas? ¿Qué encuentro con estas fórmulas? Encuentro un puntito. Ya sabemos que un punto tiene x y tiene y, ¿no? Entonces encuentro x y y. ¿Pero de qué? Si yo tengo un segmento, ¿cierto? Que está en los extremos dos puntitos, y obviamente aquí hay infinidad de puntos. Con estas dos fórmulas, ¿yo qué puedo encontrar el punto que está en el medio? ¿Está bien? Con estas dos fórmulas. Y otras cosas más que se puede hacer. Pero básicamente esto. Ahora, empezaremos a avanzar lo que es las figuras geométricas en sí. Estas dos fórmulas simplemente son de introducción, pero van a usarlas en toda geometría analítica. Algo que quiero recalcar, que todas las fórmulas que estamos conociendo, que vamos a conocer o que ya conocen, digamos, yo les voy a dar fórmulas para la recta. No quiere decir que en la recta nos voy a utilizar esas fórmulas. O esas dos fórmulas que acabo de dar no van a utilizar allí solamente en las rectas, sino se pueden aplicar en cualquier otra figura geométrica, ¿me entienden? Pero depende que yo le dé el uso apropiado y sepa interpretar. Bueno, empecemos con la primera figura. Es la recta. La característica principal de la recta es la pendiente, que está simbolizada por la letra M. ¿Qué es pendiente? Obviamente ustedes saben cómo es, nosotros conocemos coloquialmente como subidas y bajadas, ¿cierto? Toda recta tiene una subida o tiene una bajada, ¿sí? O rectas planas, ¿verdad? Ahora, eso vamos a hacer un poco más adelante lo que se refiere a lo que es pendientes, pero su característica principal es la pendiente, ¿ya? Ahora, la pendiente tiene cuatro ecuaciones. La general y el sedado, ¿cierto? Siempre va a ser una ecuación de primer grado. Tiene cuatro ecuaciones. ¿Qué son estas cuatro ecuaciones? ¿Recuerdan que hemos dicho que hay dos tipos de ejercicios en geometría analítica? Y para poder resolver estos dos tipos de ejercicios necesito conocer estas ecuaciones. ¿Está bien? Por ejemplo,
Punto pendiente, me da esta ecuación, ¿ya? ¿Cuándo voy a utilizar esta ecuación? Digamos, cuando me diga hallar la ecuación de la secta. Y como datos, ¿qué me van a dar? Me va a dar un punto y la pendiente de esa secta. Yo reemplazo aquí y ya voy a tener la ecuación. La segunda ecuación, pendiente ordenada se llama. ¿Cuándo voy a utilizar esta ecuación? Cuando me den como datos la pendiente y una ordenada. ¿Qué es la ordenada? Hemos dicho hace rato. Es una coordenada en Y, ¿cierto? Porque es el eje, se llama de las Y o de las ordenadas. ¿Y cuál sería la ordenada en este caso? Pues esta B, ¿ya? Hay otra ecuación que se llama de dos puntos, ¿está bien? Es esta ecuación. ¿Cuándo se utiliza? Cuando me den como datos dos puntos que pertenecen a la secta. Justamente llevan sus nombres por los datos que necesito. Y por último, la cuarta ecuación de la secta es la ecuación reducida. ¿Cuándo utilizo esta ecuación reducida? Cuando me dan una coordenada en X, que es la A, y una coordenada en Y, que es la B. Una abscisa y una ordenada. ¿Me entienden? Ya, todo esto lo vamos a aplicar en ejercicios para cada uno más adelante, pero ya, ahora pura teoría. Recordarles que todo lo que estoy mandando en foto, estoy mandando foto de este documento, lo tienen que pasar a su cuaderno como teoría, ¿está bien? Ya. Ahora sí pasemos a la pendiente, lo que es la característica principal de la secta. Vean, son 4 sistemas, ¿sí? Y tengo 4 sectas, ¿verdad? Esta es la secta 1, la secta 2, la 3 y la 4. ¿Está bien? Ahora me dice que hay 4 posiciones en las cuales puede estar una pendiente o una secta. Puede estar así, donde dice que la pendiente, si está de esta manera, en ese sentido, una secta, la pendiente de esa secta siempre va a ser mayor a 0. Si está en esta posición, la secta, su pendiente siempre va a ser menor a 0. Si la secta va a ser plana o va a ser horizontal, o en otras palabras va a ser paralela a lo que es el eje X, entonces, o plana como quieran verlo, la pendiente siempre va a ser igual a 0, porque no hay ni subida ni bajada, ¿cierto? La palabra lo dice es plana. Y por último, si la secta es vertical completamente, vertical, su pendiente es infinita. ¿Ya? Su pendiente es infinita. ¿Estamos bien? Y aquí tenemos dos fórmulas con las cuales podemos encontrar pendiente. La primera, la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿De qué ángulo de inclinación? Por ejemplo, de este de aquí, yo quiero encontrar su pendiente con esta fórmula. Pues yo tengo que saber este ángulo. ¿Me entienden? ¿Sí? Si quiero encontrar de esto con esta fórmula, tengo que saber este ángulo. ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, hay otra fórmula de la pendiente que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Cuándo encuentro o cuándo utilizo esta ecuación de pendiente? Aquí, ¿qué necesito para sacar el pendiente con esta fórmula? Necesito saber el ángulo de inclinación, sí o sí. Para saber con esta fórmula, ¿qué necesito? Simplemente necesito dos puntos de la secta. De cualquier secta necesito dos puntitos. Y si tengo dos puntos que pertenecen a la secta, pues yo tranquilamente puedo encontrar su pendiente. ¿Está bien? Bien, seguimos. Ahora, siguen otras fórmulas. También hay otra fórmula que se llama ángulo entre sectas. Esta fórmula que está aquí en ese cuadro, ¿para qué nos sirve? Para poder, una vez que tengamos dos sectas, para saber cuál es el ángulo que están creando la intersección de estas dos sectas. ¿Me entienden? Es la secta 1, secta 2, y quiero saber qué ángulo están formando las dos. Y con esta fórmula puedo encontrar. Se las interpreto. El ángulo φ es igual a arco tangente, que también puede ser denominado como tangente a la menos 1. Da igual, ¿ya? En algunos textos es así, en otros así. En su calculadora está así, ¿cierto? Pero repitamos. El ángulo φ o el ángulo de intersección entre dos sectas es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 ¿de qué? De la pendiente 1 menos la pendiente 2 sobre 1 más pendiente 1 por pendiente 2. ¿Qué datos necesitan para poder encontrar este ángulo? Pues necesito la pendiente 1, la pendiente 2 y nada más. Y hago el reemplazo y hago el ejercicio y encuentro su ángulo. ¿Me entienden? Ya eso vamos a ver más adelante. Siguientes fórmulas. Paralelismo, perpendicularidad. ¿Ya? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando van juntas y nunca se van a cruzar, ¿cierto? ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando se cortan y forman un ángulo de 90 grados al cortarse. ¿Está bien? Entonces, hay dos fórmulas. Para confirmar que dos rectas son paralelas,
Esta es su fórmula. La pendiente 1 tiene que ser igual a pendiente 2. Entonces, la zecta 1, por si acaso las zectas se simbolizan con la letra L. ¿Está bien? Con la letra L. Pendiente 1 es igual a pendiente 2 para ser paralelas. Entonces, zecta 1 es paralela, este es su símbolo de paralelismo, a L2 o a la zecta 2. ¿Está bien? Para perpendicularidad es esta fórmula. Me dice que tiene que cumplir esto. Pendiente 1 tiene que ser igual a menos 1 sobre pendiente 2. Si se cumple esto, entonces la zecta 1 es perpendicular. Esta es la fórmula, el símbolo de perpendicularidad, una T mayúscula invertida. L1 es perpendicular a L2 o zecta 1 es perpendicular a zecta 2. También con estas fórmulas podemos confirmar eso. Seguimos. Otras fórmulas. Distancia entre punto y zecta. Con esta fórmula que está en Z cuadro, miren que falta algo, esto es en valor absoluto por si acaso, ¿ya? Con esta fórmula, ¿yo qué puedo encontrar? Digamos, yo tengo una zecta, miren, L, una zecta cualquiera. Y tengo un punto que no pertenece a la zecta, que está acá. En cualquier lugar puede estar, pero no tiene que pertenecer a la zecta. O bueno, en este caso no pertenece. Con esta fórmula, ¿qué encuentro? La distancia mínima entre este punto y la zecta. ¿Cuál será la distancia mínima? Yo sé que entre este punto y esta zecta hay muchas distancias, ¿cierto? Hay muchas distancias, pero la mínima, ¿cuál es? Es esta. Pero ¿qué particularidad tiene? Que esta distancia es perpendicular siempre. ¿Qué quiero decir? Que la distancia mínima entre un punto y una zecta siempre va a ser la distancia perpendicular, porque las demás siempre van a ser mayores a esa distancia. Seguimos. Ahora sí entraremos a las secciones cónicas y a la primera figura que pertenece a ese grupo. La circunferencia. ¿Qué característica tiene la circunferencia? Ya sabemos que es una circunferencia. No le he dibujado, pero sabemos bien. ¿Qué característica tiene? Tiene un centro que nosotros vamos a denominar HK. Este es un punto por si acaso. ¿Ya? Eso es X y este es Y. ¿Por qué lo coloco HK o por qué se coloca HK? Para distinguir que es un punto diferente, un punto particular o especial. ¿Me entiende? Ya. Y otra característica de las circunferencias es que tiene radio. ¿Saben lo que es el radio, cierto? De una circunferencia. A ver, aquí chiquitito lo voy a hacer. Esa es la circunferencia. Este es su centro, que esa chica dice. Y sus radios es cualquier zecta o segmento que vaya a cualquier lado de la circunferencia. Ese es el radio, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de circunferencia? Simplemente son dos. Una, cuando el centro es el origen. ¿El origen de qué? Del sistema. ¿Me entienden? Del sistema de coordenadas, o sea, de estito. Cuando su centro de la circunferencia es este lugarcito. ¿Cuál es su ecuación? X al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué es r? Es radio, ¿cierto? La otra ecuación es cuando su centro es diferente del origen. Cuando no está aquí, digamos, está aquí su centro y aquí está la circunferencia. O más grande, pero su centro está aquí. ¿Cuándo es eso? Cuando el centro es HK. Entonces, cuando el centro es al origen es 0,0. Cuando el centro es diferente del origen, o sea, cualquier otro punto que no sea el centro, se le denomina centro HK. ¿Está bien? Y su fórmula es esta. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Está bien? Fíjense, comparen estas dos fórmulas, es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A la x le estoy restando h y a la y le estoy restando k. ¿Qué es h? Pues esta h. ¿Y qué es k? Pues esta k. ¿Me entienden? La relación del centro. Seguimos. Estas dos ecuaciones obviamente van a servir para resolver los dos tipos de ejercicios que nos dan en geometría analítica. Seguimos ahora. La parábola. La parábola tiene sus siguientes características. En el eje de cartesiano, esta es la parábola. ¿Está bien? Tiene vértice, que es el punto central de acá. Tiene un foco. Tiene un lado recto, que es la distancia desde extremo a extremo, pero que pase por el foco de esta parábola. Y tiene una directriz, que desde el vértice hacia la directriz y hacia el foco es la misma. O sea que desde aquí hasta aquí es la misma distancia que desde aquí hasta aquí. ¿Está bien? Ahora, eso obviamente tiene muchas fórmulas. Mientras más avancemos en las secciones cónicas, más complicado o más larguito se vuelven sus características. ¿Ven? Foco, directriz, vértice, lado recto. Es lo que les he explicado acá. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Tiene 4 ecuaciones. Bueno, 8. En sí tiene simplemente 2, pero cada una de las 2 se divide en 4 y serían 8 ecuaciones. Esta ecuación, cuando la parábola está así, o sea, estas 4 ecuaciones son cuando el vértice es 0,0. ¿Está bien? O sea, cuando su vértice está en el origen. ¿Está bien? Cuando esté en el origen.
del sistema. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nuestra parábola tiene esta posición, está así, esta es su ecuación. Cuando la parábola está en esta posición, obviamente son 4 ejes de coordenadas, ¿cierto? Esta es su ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre este y esta? Miren, esto es positivo y esto es negativo. La única diferencia. Pero cuando es positivo es así y cuando es negativo es así. Las otras dos. Puede estar también en esta posición, ¿cierto? Con vértice en el origen. ¿Y cuál es su ecuación? Pues esta. ¿Qué ha cambiado? Se han intercambiado las variables. Aquí era y cuadrado, ahora que es x cuadrado. Aquí era x, ahora que es y. ¿Me entiende? Ahora, puede también tener esta posición. Y obviamente, como es un espejo de esta otra prácticamente, va a ser lo mismo, pero es negativo ahora. Al igual como en estas dos. ¿Está bien? Esas son las 4 fórmulas con vértice en el origen. Seguimos. Ahora, también hay con vértice en HK. ¿Por qué? ¿Por qué HK? Porque obviamente nuestro vértice nunca va a estar, no siempre va a estar en el origen, ¿cierto? Puede estar en diferentes lugares de nuestro sistema, pero puede seguir teniendo la misma forma. Por ejemplo, aquí, esta parábola es así, pero con vértice en el origen. Ahora, esta parábola también es así, pero su vértice no es en el origen. ¿Me entiende? Esta, por ejemplo, acá, esta parábola es así y su vértice en el origen. Pero esta parábola también es el mismo sentido, pero no tiene el vértice en el origen. Y así estas dos también podemos comparar. ¿Y cuáles son sus ecuaciones? Cuando tiene esta posición con vértice HK, o sea, ya hemos dicho que es HK, es cuando ese punto es diferente del origen. Es un punto particular. Y menos k al cuadrado es igual a 4a por x menos h. Y si comparan esta ecuación, pero compárenla, aquí le voy a colocar esta ecuacióncita con esta de aquí. Es lo mismo, solamente que a la y le estoy restando la k y a la x le estoy restando la h. Y así puedo relacionar las otras fórmulas también con las de aquí abajo. ¿Está bien? Estas son las fórmulas entonces de acuerdo a su posición de la parábola. Son 8 ecuaciones. ¿Está bien? Y con ellas vamos a resolver todos los ejercicios. Después viene la tercera figura, la elipse. Son como si fueran dos parábolas, pero unidas, ¿cierto? O en conclusión, como un huevo. En realidad no es eso, pero yo les estoy dando una analogía simplemente. Y les decía, mientras más avancemos en las figuras, sus características son más complejas. Por ejemplo, a diferencia de la parábola aquí, como aparentemente son dos parábolas juntas, y la parábola tiene foco aquí, la elipse tiene dos focos, tiene dos vértices primarios, dos vértices secundarios, dos lados rectos, dos directrices, como si fueran dos parábolas juntas. No es así, pero como si fueran así, ¿ya? Ahora, también tiene sus ecuaciones. Vean, con el centro del origen, como es una figura cesada, también tiene centro. Y el origen me refiero siempre al centro del sistema de coordenadas, es el origen. Esta es su ecuación de la elipse, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, cuando mi elipse es así como un huevito, y está con su centro en el origen. ¿Qué es A? ¿Qué es B? A es la distancia del origen al foco. ¿Qué es B? Perdón, aquí. Estamos bien, sí, del origen hacia el vértice. ¿Se dan cuenta? Ya, seguimos. Aquí veo una pequeña confusión. ¿Qué es lo que es A y qué es B? A es la distancia del centro del origen hasta el vértice. ¿Está bien? Esto es A. ¿Y qué es B? Del centro hasta el vértice, pero secundario. Vértice primario, vértice secundario. El lado más largo siempre va a ser el vértice primario, o siempre va a ser A. Y el lado más corto siempre va a ser B. Aquí obviamente va a ser menos A, porque de aquí hasta aquí es la misma distancia que desde aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí es la misma distancia que de aquí hasta aquí, por eso hasta aquí es B y de aquí hasta menos B. ¿Está bien? Ahora, la siguiente fórmula. Comparen esta con esta. ¿Qué ha cambiado? Vean, aquí es un pequeño error. Esto es A. Van a disculpar. Esto es A. La diferencia es que estas dos, la A se ha venido de este lado y la B de este lado, ¿cierto? Y al hacer ese cambio, porque lo demás es lo mismo, ¿qué ha pasado en el gráfico? La figura ha cambiado de posición. Se ha puesto
de forma de pie, se puede llamar si quieren llamarlo así, pero su centro sigue siendo el origen. ¿Está bien? Ahora, también hay concentro HK. Ya sabemos que concentro diferente del origen. Entonces, es lo mismo que estas dos, como hemos hecho en la circunferencia y en la parábola, solamente que le aumentamos la h y la k a lo que es la x, la h, menos h, y a la k a la y menos k. ¿Me entienden? Comparen esta con esta. Es concentro origen y concentro HK. La misma posición de la elipse. La A y la B siguen en el mismo lugar, pero obviamente su centro ha variado. Y esta y esta pueden comparar. Vean, aquí es B y aquí es A, aquí también. Solamente aquí estoy haciendo menos H, aquí menos K. Y obviamente el centro de mi elipse es diferente del origen. ¿Está bien? Por último, la última figura de hipérbola. O perdón, de las secciones cónicas o de geometría analítica es la hipérbola. Es esta. ¿Está bien? Estas que están de color rojo. Y es como una, para dar una analogía, es como si fuera un huevo, lo parten y lo abren, ¿cierto? Y al abrirse estarían como si fueran sus cascaritas, algo así, para hacer una analogía. No es así, pero algo para que entiendan. Y por lo tanto sigue teniendo dos focos, ¿cierto? Los focos que tenía aquí, la edición de los focos que están adentro. Tiene focos, tiene directriz, tiene lado recto que está por acá, no lo he dibujado, pero está por acá. El lado recto. Es un poco más complicado porque forma algo así, tiene dos lados rectos. Estas dos líneas que están segmentadas aquí cruzadas se llaman asíntotas y gracias a ellas nosotros podemos graficar adecuadamente nuestra hipérbola. ¿Qué son las asíntotas? Voy a hacer algo pequeño. Son rectas, ¿está bien? Son las rectas, las cuales delimitan nuestro gráfico. O sea, cuando yo grafique, no puedo pasar ni tocar siquiera a esa recta. ¿Me entienden? Lo más cerca posible pues, voy a pasar, pero no voy a tocar nunca. Lo mismo este lado. Para eso nos sirven las asíntotas. ¿Ya? Ahora, al igual que las otras figuras geométricas, también tienen sus ecuaciones. Concentro en el origen, obviamente. ¿Ya? Obviamente aquí está, en este caso está un poco dibujado a las rápidas. Su centro está acá, ¿cierto? En el origen. Entonces, concentro en el origen. Es esta su fórmula. Y esta es la posición que va a tener. ¿Está bien? Así y su centro en el origen. Y comparen esta fórmula con esta fórmula. Elipse, hipérbola. Elipse, hipérbola. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Pues la diferencia simplemente es este signo. En la elipse es más y en la hipérbola es menos. Y la figura obviamente varía también. Es el efecto de esas de esta. ¿Me entienden? Ahora comparen estas tres fórmulas que siguen la primera en la elipse. Son similares a estas, solamente que con diferencia que ya no es más, sino es menos. Obviamente estas dos fórmulas de aquí son cuando el centro es H, K. ¿Está bien? Lo mismo, si comparan, si hacen una comparación de estas dos, o de estas cuatro, con estas cuatro, son similares, son idénticas, o casi idénticas, pero la diferencia es que aquí son menos y aquí son más. Y obviamente estas son de elipses y estas son de hipérbolas. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí sería entonces un preámbulo, una retroalimentación de todo lo que es geometría analítica. ¿Ya? Obviamente esto se avanza en medio año, todo este contenido. Es muy largo, muy extenso, hay ejercicios muy simples a muy complejos, aplicando todas las fórmulas o la mayoría de ellas. Lo que tienen que hacer es, escúchenme, los que han avanzado conmigo el año pasado, son 3 cursos creo, o 2 cursos, inclusive con el profesor Nelson, ya conocen lo que es básico de geometría analítica y pueden pasar tranquilamente. ¿Está bien? Con los 2 cursos que no hemos pasado, yo les sugiero que esto lo vean muy bien atentamente. Les mando las fotos al momento de copiar a su teoría en su cuaderno de matemática, pues vayan haciendo con calma y vean qué está pasando, cómo es la cosa, aunque esto es pura teoría. Ahora, a partir de ahora voy a mandar en estos días, hasta mañana voy a mandar pequeños videos haciendo ejemplos de cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, empezando de esta. Voy a hacer un ejemplo de esta, después un ejemplo de cómo se utiliza esta. Solamente un ejemplo y simple, ¿está bien? No vamos a hacer ejemplos complejos. De todas formas, en el libro de, si algunos tienen el libro de, ya les he dicho, de cálculo 1 de Víctor Chungara, en ese libro ustedes pueden sacar muchos ejercicios y ver un poco más analíticamente. Vean, ese es mi libro, bien, estás de contra usado, es de la edición 2006, cálculo 1 de Víctor Chungara, ¿está bien? Algunos ya lo tienen, los hermanos mayores,
cualquier libro de donde diga geometría analítica, igual les sirve. Está bien, no siempre este libro, pero este es de universidad y pues tiene unos ejercicios un poco más complejitos. ¿Está bien? Pero la idea no es volver a pasar toda geometría. La idea es recordar. ¿Está bien? Recordar cositas de geometría, conceptos básicos y eso nos va a servir también en lo que es cálculo, ¿ya? Porque a partir terminando este ya empezamos con cálculo. Ahora, otra cosa, ¿para qué nos va a servir geometría? Esencialmente, para poder reconocer cuándo es una recta o cuándo es una circunferencia, parábola, elipse o hipérbola. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros vemos una ecuación, ya tenemos que darnos cuenta qué figura tiene, sin graficarla, ¿me entienden? Y eso es lo que les voy a decir ahorita para terminar. ¿Cuándo es una recta una ecuación? Toda ecuación de primer grado siempre va a ser una recta. Es la clave, es la consigna. ¿Cómo detectamos cuándo es una circunferencia? Cuando tiene la x y la y al cuadrado. Si mi ecuación tiene x y y al cuadrado y además el coeficiente de la x y de la y son iguales, ¿entienden? Son iguales, siempre va a ser una circunferencia. Reitero, si tiene la x y la y al cuadrado y sus coeficientes son iguales, es una circunferencia. Parábola. ¿Cómo distingo? Tiene que tener o bien la x al cuadrado o la y al cuadrado. Si tiene una de las dos al cuadrado, es una parábola automáticamente. La otra, elipse. Tiene que tener la x al cuadrado y la y al cuadrado, pero con diferente coeficiente, a, b, y tiene que ser suma. La hipérbola, la y al cuadrado, la x al cuadrado, pero con diferente coeficiente, pero con resta. ¿Está bien? Gracias.